Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Continuamos con el capítulo 1, pero hoy estaremos viendo su 10ª parte. Y nosotros en la semana anterior habíamos revisado ya parte de los versículos del 24 al 32. Hoy continuamos en esta misma parte de este capítulo. Y decíamos que el resultado trágico de la culpabilidad humana ante Dios, que es muy lamentable de cómo nosotros tomamos ciertas decisiones y estas son erradas y están precisamente vinculadas con el pecado. Y al nosotros estar en pecado, lo que Dios hace es, en su justicia, su ira y juicio, nos entrega. Dice en la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó. Al hablar de entrega es también utilizada la palabra les dejó. Dios entrega al hombre, al pecado, que sus corazones malvados desean. Y esto es precisamente, si yo quiero hacer algo malo, no es que Dios me prohíbe, porque es mi decisión y aplica Dios el libre albedrío. Solo que las consecuencias pueden ser trágicas. Y es por esto que en este enunciado se dice, permitiéndonos experimentar el resultado. ¿Qué tipo de resultado cuando estamos en pecado? Autodestructivo. ¿Sí? Es esto. Esta frase es tan importante tanto para nosotros como fue para Pablo, que la repite 3 veces en este pasaje. Es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando Dios nos entrega o nos deja, debemos nosotros asumir esa responsabilidad y asumir las consecuencias que esto implica. Para tener un poco más claro, nosotros nos vamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17, en donde ahí podemos ver lo que expresa el aspecto del juicio de Dios. Recuerde, cuando nosotros estamos en pecado, Dios en su justicia, en su ira y aplicando el juicio, ¿no es cierto?, nos deja. Tal situación entonces es que expresa el aspecto de juicio de Dios al dejarnos, al entregarnos, dejándonos en nuestro propio pecado. En otras palabras, si en realidad yo, en mi necedad y desobediencia, quiero hacer algo, pero esto está en contra del mandato de Dios, Dios nos deja. Tal es así que en Oseas 4:17 dice la palabra de Dios, Efraín es dado a ídolos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Déjalo. ¿Qué puede hacer Dios cuando nosotros nos ponemos en esa rebeldía? Indudablemente Dios puede hacerlo todo, pero Él es un caballero y no va a hacer algo en contra de lo que nosotros queremos, porque aunque esto sea malo, Dios nos deja. Que en su infinita misericordia sí Él tratará, buscará la manera de que nosotros regresemos. Pero el juicio, la ira de Dios es eso, dejarnos que hagamos lo que nosotros queremos. Este error, y aquí lo vamos a ver exactamente, erramos cuando pensamos que es la misericordia o bondad de Dios la cual permite al hombre continuar en pecado. Lamentablemente, muchos creen que Dios es tan misericordioso que me permite seguir en pecado y algún momento yo podré cambiar. No, no nos equivoquemos. Vamos a leer nuevamente esta parte. Erramos cuando pensamos que es la misericordia o bondad de Dios la cual permite al hombre continuar en pecado. No,
Dios, recuerde, nos deja. En realidad, es su ira lo que nos permite seguir destruyéndonos con el pecado. El momento en que Dios nos entrega a nuestros deseos, como mencionamos anteriormente, los corazones malvados desean algo y al permitirnos, nosotros tenemos, decía, que asumir las consecuencias. Entonces, aquí nosotros debemos tener muy claro, si nosotros estamos en pecado es porque nosotros decidimos y Dios en su ira nos dejó, nos entregó. Vamos a ver mucho más claro en esta parte. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? El momento en que nosotros decidimos estar en pecado, estamos dejándole a Dios, estamos dejando su verdad y nos estamos cayendo en la mentira, engañándonos a nosotros mismos de que supuestamente estamos bien. Repito esta parte para tener muy claro, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En cada rebelión y desobediencia contra Dios, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cambiamos la verdad de Dios por la mentira de nuestra propia elección. Recuerde, nosotros estamos eligiendo hacer el mal. Nosotros estamos eligiendo estar en pecado y Dios en su ira o juicio nos deja. Y ponemos a las criaturas antes que al Creador. Aquí también podemos ver la idolatría. Y muchas personas están adorando a lo creado, a las criaturas, antes que al Creador, nuestro Dios. Es por esto que Pablo utiliza el artículo definido. Aquí vamos a ver claramente, y es importante que lo leamos para entender bien, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No es que aquí se dice y cambiaron la verdad de Dios por una mentira. No, es por la mentira. Por esto, y repito, Pablo utiliza el artículo definido. No es una mentira, es la mentira. Entonces, la mentira es esencialmente idolatría, la cual nos pone en el lugar de Dios. Es la mentira que seréis como Dios. Recuerde, aquí utilizó precisamente esta expresión Satanás cuando se refería, ¿no es cierto?, a lo que Dios manifestó, y en Génesis capítulo 3 versículo 5 ahí declara, utilizando precisamente esta mentira para confundir a Eva. Es la mentira que seréis como Dios. Si nosotros continuamos referente a esta parte muy importante, vemos que al nosotros estar en pecado, Dios nos entrega y dentro de esto, ¿no es cierto?, cambiamos a nuestra conveniencia la verdad de Dios por la mentira. Y el producto de esto es precisamente lo que continúa en la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Recuerde esta expresión, entregó, los dejó que hagan lo que quieren, porque ese es el deseo de su corazón, por la maldad que hay en su corazón. Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Corinto, donde se practicaba libremente cada tipo de inmoralidad sexual y rituales de prostitución. La terminología que utiliza Pablo en Romanos capítulo 1,
versículo 24, se refiere precisamente a esta combinación de inmoralidad sexual y adoración idólatra. Y como vemos aquí, está siempre ligado entre la inmoralidad sexual y la idolatría. Esto implica que definitivamente, si en esa época, en esta ciudad de Corinto, estaba sucediendo todo esto de una forma, de una práctica libre. Imagínese entonces cuando Pablo escribe, ¿cree usted que ellos aceptaron? ¿Cree que esa ciudad y en todas partes se puede aceptar cuando lo que están haciendo se considera bueno? Recordemos también que en la palabra de Dios dice que lamentablemente muchas personas consideran lo bueno como malo y lo malo como bueno. Entonces allí, dentro de esa inmoralidad y dentro de esa práctica idólatra, Pablo escribe todo esto. Esto da comienzo a un pasaje en donde Pablo describe el pecado y la corrupción del mundo pagano de una forma directa, muy asombrosa. Tan directa que el escritor y predicador Spurgeon pensó que este pasaje no era apto para el público en general. Mire, y esto es muy importante que lo comentemos un poquito más profundo. En realidad, donde más se confronta a la inmoralidad sexual, a la práctica de todo este pecado, es aquí en la carta de Pablo a los romanos, principalmente en el capítulo 1. Y esto es lo que es muy difícil compartir. Le aseguro que poquísimas iglesias predican sobre este capítulo. ¿Por qué? Hasta el príncipe de los predicadores menciona que este pasaje no era apto para el público en general. ¿Pero en qué sentido? Spurgeon escribe esta frase: el primer capítulo de la carta a los romanos es una porción terrible de la palabra de Dios. Casi ni me gusta leerla en voz alta. No está destinada a ser usada así. Léala en casa y quede sorprendido de los vicios horribles del mundo gentil. Esto dice Spurgeon. Por lo tanto, igual yo recomendaría, lea en casa el capítulo 1 de la carta a los romanos. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que en realidad es muy difícil compartir esta palabra. Es muy difícil referirse a todo esto. ¿Por qué? El problema es que muchas personas juzgan y rechazan. ¿Por qué? Están precisamente en esa práctica y no aceptan que están mal. Difícilmente una persona acepta que está en el pecado, considerando que eso es normal. Aquí vemos más adelante de lo que la palabra de Dios dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Muchas personas aquí que escuchen este comentario no van a estar de acuerdo, pero está escrito en la Biblia y es en realidad. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar lo que realmente es algo natural, pero sobre todo dentro de eso está aplicándose la moral? Al sacar del contexto natural, caemos en la inmoralidad. Pablo usa la homosexualidad, tanto de los hombres como de las mujeres, como un ejemplo de que Dios entrega a la humanidad a la impureza y a la lujuria. Recordemos una vez más, aquí estamos hablando de esta palabra entrega. Por lo tanto, para profundizar mucho más referente a esto,
Vamos a ver la próxima semana referente a lo que implica la entrega de Dios.